están? Bienvenidos una vez más a esta serie de especiales de Teleantioquia Noticias, cuyo propósito es brindar herramientas para conocer las implicaciones de los acuerdos logrados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. En el día de hoy estaremos analizando el punto 2, participación política y oposición. Para ello nos acompañan en estudio dos analistas. Ellos son el doctor Diego Corrales Jiménez, filósofo, máster en políticas públicas, doctorando en gobierno, escritor y reconocido además como estratega del año. Doctor Diego Corrales, bienvenido a Teleantioquia. Caterine, profesor Maya, a todos los televidentes, una feliz noche. Bueno, y también está con nosotros el doctor Adolfo Maya, magíster en Ciencias Políticas, docente de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad EAFIT y analista en temas de paz. Doctor Adolfo, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Caterina, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Diego, y qué bueno que podamos encontrarnos para reunir elementos de análisis en un momento tan crucial e importante para el país. Así es, pues vamos a ponernos en contexto. Una vez las FARC entreguen las armas, se realizará una reforma para garantizar que la otrora organización insurgente logre la representación política como un nuevo partido en el Congreso. Una fórmula que aseguran es transitoria, pero que garantizará por 2 periodos, a partir del 20 de julio del 2018, 5 curules en la Cámara y 5 en el Senado. Los invito a que veamos la siguiente nota para conocer las implicaciones y el propósito de este punto, que además, hay que decirlo, ha resultado uno de los más controvertidos dentro de los acuerdos logrados hasta ahora. Participación política. En el país se plantea una apertura democrática con la participación de nuevos partidos y movimientos políticos para dejar atrás la utilización de las armas para alcanzar el poder. La protesta social deberá estar libre de intimidaciones y violencia. Nueva apertura democrática. Una vez termine el conflicto, se espera la presentación de nuevas propuestas políticas. Se acordó hacer los cambios necesarios para que la conservación de la personería jurídica de los movimientos que surjan no dependa del umbral obtenido en las elecciones. Se deberá estimular la participación de la población civil debido a que en el país el 72.3% de las personas han manifestado no haber formado parte de alguna organización o grupo de participación. En las elecciones legislativas de 2018, las FARC tendrán 10 curules para el Congreso, pero deberán presentar listas en las mismas condiciones de los demás partidos políticos. En caso de que no obtengan la votación necesaria para los escaños acordados, se les garantizarán 5 curules en el Senado y 5 en Cámara. Mayor participación ciudadana. Se deberá impulsar una ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, medidas para promover una cultura de tolerancia, no estigmatización y reconciliación. La protesta social deberá contar con garantías y espacios en medios de comunicación institucionales, regionales y comunitarios para construir la promoción de una cultura de participación. Se revisarán las funciones de los consejos territoriales de planeación. Romper el vínculo entre política y armas. En el país se buscará que nadie utilice las armas para promover una causa política y que quienes lo han hecho no sean objeto de violencia. El gobierno deberá crear un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política en un marco de garantías de los derechos y libertades. A la par habrá un órgano para el cuidado de los líderes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Se pondrá en marcha un espacio para la difusión de un estatuto para la oposición. Pues entremos en materia con nuestros analistas, porque para muchos es un acierto que las FARC consigan la participación política. Eso significa retirar del discurso que motiva la guerra el tema de la exclusión política de la que se han quejado durante muchísimos años. Pero le pregunto a nuestros analistas si por el contrario también no podría eso significar un alto costo para la democracia cuando la mayoría de los colombianos en las diversas encuestas, si bien apoyan el proceso de paz y quieren la paz, también han manifestado que no quieren ver a las FARC ocupando curules. Expliquémosle a nuestros televidentes cuáles son las bondades de este punto, doctor Diego Corrales Jiménez. Caterine, ¿por qué se da el proceso de negociación? Se da porque el Estado no fue capaz de derrotar totalmente y militarmente a las FARC
y las FARC tampoco fueron capaces por la vía militar de tomarse el poder. Por eso es que se tiene que llegar a una negociación como estas para que alrededor de unos acuerdos pues ambos puedan tener garantías. El Estado para continuar y desarrollar muchos más proyectos y, como bien lo decías, para que las FARC verdaderamente se reintegren bajo su discurso político durante los 50 años o 60 años que tuvo como justificación su guerra. Por supuesto, ¿dónde es mejor tenerlos? O si en el monte dando bala o en el Congreso dando discursos. Pues yo sí preferiría tenerlos en el Congreso dando discursos, a pesar que eso implique tragarnos unos sapos, porque no va a ser fácil, después del dolor, del daño, de la sangre que causaron durante estos últimos años, tenerlos viéndolos ahí participando. Doctor Adolfo Maya, bondades del punto 2 del acuerdo logrado con las FARC. Bueno, yo creo que el acuerdo tiene muchas bondades y obviamente es comprensible que genere muchas resistencias. Pero diría que la máxima bondad que tiene este acuerdo es que hay una propuesta de separar definitivamente la relación y el vínculo histórico que ha habido entre las armas y la política. Cuando uno hace política por la vía de las armas, no logra convencer y no logra cautivar a la población, sino intimidar y altera profundamente los comportamientos políticos que los ciudadanos tengan frente a una situación coaccionada, una situación que no les permite hacer un ejercicio pleno de un ciudadano libre. Entonces, este acuerdo tiene la posibilidad de que los ciudadanos tengamos la opción de castigar políticamente, en términos electorales, a las FARC en su movimiento o en su partido político, como lo debe hacer un demócrata con cualquier partido o con cualquier político que en el ejercicio gubernamental, que en el ejercicio de iniciativas de ley, de proyectos de ordenanza, de proyectos de acuerdo en un consejo, en este caso estamos hablando, Caterine, esto es muy importante, estamos hablando del Senado y de la Cámara. A mi entender, Diego, yo podría atreverme a plantear que es relativamente barato, que el país ha logrado un acuerdo, que el gobierno ha logrado un acuerdo en términos políticos supremamente tramitable, no es de un gran costo en términos de alterar la correlación de fuerzas en el Senado o en la Cámara, porque estamos hablando inicialmente de unos voceros en calidad de intervinientes, pero no de votantes. Los voceros de las FARC no van a votar iniciativas de ley en el Congreso durante este periodo que llega hasta el 2018. Una vez en el 2018 tienen asegurados 5 cupos en el Senado y 5 cupos en la Cámara. Pero si nosotros miramos, se requiere formar un bloque de poder para poder sacar una iniciativa de ley en el Congreso. Entonces yo creo que los temores no son temores para que nosotros pensemos que se negoció la estructura política o la organización política del Estado colombiano, sino un asunto que permite transitar hacia una democracia y de participación de otras voces y de otras racionalidades sobre el país. Diego Corrales, antes de ir a la siguiente nota, quiere también hacer una intervención. ¿Es costoso o no es costoso comparado con qué? Sí. ¿Es costoso contenerlos dando balas, narcotráfico, secuestrando en el monte? Pues es muy barato tener 10 curules ahí, digamos, en relación con eso. Pero es muy caro frente a partidos como el Verde, que han tenido que sacar más de 600.000 votos para poner sus 5 curules. ¿Es costoso o no dependiendo con qué? Pues digamos, es muy barato, como le decía el profesor Maya, en Angola,
en Irlanda o en otros países del mundo donde ha habido procesos de negociación, en Sudáfrica, a los que se han reintegrado a la vida civil les ha tocado dar vicepresidencias, ministerios, casi la mitad del Congreso. Entonces, digamos que en ese sentido, cuando uno lo compara también con negociaciones y experiencias internacionales, pues 10 curules no vendrían a ser, digamos, mayor cosa que, como decía el profesor, desequilibre el tema de correlaciones de poder dentro del Senado o dentro de la Cámara. Muy bien, ya continuamos con más del análisis que ustedes están, que se hablan y nos explican a todos los televidentes qué alcance tienen esos acuerdos, particularmente el punto 2, participación política, porque también les queremos contar que Antioquia le apuesta a la paz, y para conocer cómo se prepara el departamento para abrirle las puertas a nuevas fuerzas políticas, que es lo que estamos analizando en el día de hoy, y garantizar la seguridad de los reinsertados, saludamos a esta hora también a nuestra periodista Carmen Herrera, quien se encuentra con el gobernador de Antioquia. Carmen, muy buenas noches y adelante. Directora, buenas noches. Un saludo especial para nuestros televidentes. Así es, Antioquia le apuesta a la paz, y a esta hora me acompaña el señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Gobernador, buenas noches. Les preguntamos por ese punto 2 del acuerdo y cómo garantizar desde Antioquia esa participación política a los guerrilleros de las FARC, pero también a grupos ciudadanos que quieran participar. Necesitamos que este grupo guerrillero ingrese a la política sana, sin armas, y sobre todo también que les demos protección. La protección no solamente debe estar a cargo de la policía y de los entes de seguridad del Estado, sino también de todos los ciudadanos. Tenemos que crear una cultura en Antioquia para que entre todos protejamos a estos desmovilizados y les ayudemos a que participen en política. Pero de todas maneras, la gran participación en política tiene que ir de un desarrollo importante. Las FARC ha sido esencialmente una guerrilla, un sector con intenciones políticas del campo. Nosotros tenemos que ser capaces de que ese acuerdo que se firmó en La Habana y que promete transformar el campo, que le hagamos fuerza. La participación masiva de todos los campesinos en Antioquia y en Colombia va a depender de que los campesinos tengan sus derechos, que tengan su empleo, que tengan su seguridad social, que se vuelvan colombianos arropados por la ley. O sea que la participación sin desarrollo, sin beneficios, sin progreso social puede ser trunca, porque si no desarrollamos el campo, ni participación ni paz habrá en Colombia. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos, un poco de la visión del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, sobre ese punto 2, participación política. Ustedes con más de este especial, muy buenas noches. Carmen, muchísimas gracias. Y también consultamos la opinión de Antonio Madarriaga, quien es el director de la corporación Viva la Ciudadanía, que reúne a 8 organizaciones no gubernamentales. Según él, la participación política plantea un estatuto de participación con garantías que prometió en su momento la Constitución del 91. La primera claridad que entrega el líder social es que el punto 2 sobre participación política no se refiere únicamente a las FARC. Ese punto es un punto sobre participación ciudadana y las formas como se puede hacer el tránsito entre los movimientos sociales y las organizaciones políticas. El director de la corporación Viva la Ciudadanía asegura que con el punto 2 se quiere buscar un mayor equilibrio entre los territorios y la representación. La primera tarea de ese acuerdo es la posibilidad de equilibrar la representación política a nivel nacional con los territorios existentes. Primer nivel. Segundo, en Colombia es de los pocos países en el mundo donde la actividad política con personería jurídica solo se puede hacer a nivel nacional, porque hay que cumplir con un umbral y tener representación parlamentaria. En ese sentido, se pretende desligar la personería jurídica y el umbral de la actuación política para que existan en Colombia, como en otros países, movimientos políticos locales y regionales sin representación parlamentaria, además de dar garantías a la oposición. Nunca ha podido el Congreso hacer un estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición.
Eso no existe en Colombia. Han pasado 7 proyectos de ley por el Congreso de la República, 17 en total en los 25 años, y no ha salido un estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición. Pues también en el punto 2 se contempla eso. La participación política le abre las puertas a las organizaciones sociales y ciudadanas para tener voz activa en la planeación local, los presupuestos participativos y la intervención en políticas públicas. Uno de los temores que han expresado los negociadores de las FARC es que se repita lo que se vivió en el país con la Unión Patriótica. Colombia no soporta otra experiencia como la de nuestro movimiento, la Unión Patriótica. La Unión Patriótica surgió en 1985 producto del acuerdo de cese el fuego entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Sería el vehículo para lograr una salida negociada al conflicto, pasando a conformar un frente amplio convergente de comunistas, líderes sociales y estudiantes. En las elecciones de 1986 tuvo una amplia aceptación al ser elegidos 14 congresistas, 18 diputados para 11 asambleas y 335 concejales para 187 municipios. Así como llegaron los buenos resultados en las elecciones, empezaron las amenazas y asesinatos. En Antioquia, una de las víctimas del exterminio fue Gabriel Jaime Santamaría, quien fue asesinado el 27 de octubre de 1989 dentro de la Asamblea Departamental. Nos parecía el lugar más seguro, con cámaras de seguridad, con vigilancia, y fue el punto en donde menos nos imaginamos que lo fueran a matar. Nunca pensamos eso. Durante 6 años estuvo vigilante para esquivar la muerte. El núcleo familiar lo tuvimos que dividir, o sea, yo vivir aparte con las niñas y él manteníamos un listado, yo tenía un listado mensual de personas que sin ser de la OPE ni de izquierda en Medellín me ofrecían alojamiento para Gabriel Jaime. Porque ¿cuál era lo difícil? El problema era tener escoltas. Hoy los pocos militantes que no fueron asesinados piensan que sin este genocidio el país pudo haber alcanzado antes un acuerdo de paz. Para nosotros era vital estar acá y es en lo que hemos creído toda la vida, ¿cierto? Aun cuando ha sido un precio muy duro y que esta tregua está abonada precisamente, muy duro decirlo, con la sangre de toda nuestra gente. El temor de que se repita la historia de amenazas y muertes permanece. Lo que se sigue no es tan fácil, es precisamente que haya unos componentes de equidad y de justicia social, o si no, esto sería una tregua que también se puede fracasar. 27 años después, el país tiene la posibilidad de no volver a repetir la historia y tener una apertura democrática, como lo plantea el punto 2 del acuerdo de paz. Luego de ver estos informes, pues vamos también con nuestros analistas, regresamos con ellos a estudio para analizar el marco de garantías de seguridad de los desmovilizados y militantes del partido político al que haga tránsito las FARC y cómo garantizar a su vez que las condiciones de participación sean igualitarias, porque se habla de la creación de movimientos ciudadanos y por supuesto de un nuevo partido para quienes se reintegren a la civilidad. Y cómo el acuerdo, podríamos decirle también a nuestros televidentes, doctor Diego Corrales, garantiza esta posibilidad. Digamos que hay 3 cosas que son bien importantes mirar. La primera es que hay con unas condiciones de seguridad que fueron establecidas en la mesa de negociación, que implica un acompañamiento de un cuerpo especial de desmovilizados de las FARC, que van a ser los principales guardaespaldas o escoltas, especialmente de los, digamos, de los jefes o de los que vayan a ser las caras representativas de las FARC. Obviamente articuladas con la Unidad Nacional de Protección y articuladas con la policía. Segundo, el acompañamiento que inicia ahora con las jurisdicciones especiales de paz que va a tener el gobierno, que va a tener la policía, que va a tener el ejército, para que se empiece a dar la implementación del acuerdo. Y uno tercero es cuando ya inicie todo este proceso de reintegración, cuando ya entreguen las armas, cuando haya dejación de armas, entre otros, que ya empiece, digamos, la reincorporación civil de las FARC al mundo de lo legal, cómo va a ser ese acompañamiento y también esa reestructuración que tienen que tener nuestras fuerzas militares y la policía, porque va a desaparecer ese marco de conflicto armado, de lucha insurgente contra insurgente, aunque por supuesto queda la guerrilla del ELN, pero ahora van a tener que centrar la atención en muchos delitos que son los que hoy están produciendo la mayor cantidad de violencia en nuestro país, que pasan por el tema del crimen organizado, homicidios, temas de delito económico, temas que tienen que ver con la extorsión, entre otros. Lo segundo es qué va a pasar con los territorios. Cuando hablamos de los territorios es
Esa pelea que hay por el suelo, que hay por el control de las rutas de ilegalidad, de economía ilegal, ¿quién las va a asumir o cómo el Estado las va a cuidar? Porque muy fácilmente BACRIM, ELN o grupos de crimen organizado quieran entrar a ocupar esos espacios que hoy están siendo dejados por las FARC. Y la tercera, el acompañamiento para que no vaya a pasar, digamos el mejor ejemplo es con el tema de la Unión Patriótica. Puede que surjan, esperemos por supuesto que no, grupos de derecha o con justificación de discursos de ultraderecha para entrar a exterminar a los desmovilizados de las FARC, pero también puede haber personas, diría uno, el ELN, que sientan que las FARC traicionaron la lucha armada si ellos no entran rápido a un proceso de negociación y también empiecen a ocupar mediante las armas, mediante la violencia, incluso atentando contra la vida de los desmovilizados, ocupar esos espacios. Entonces, alrededor de esos tres elementos, de la seguridad de cada uno de ellos, de lo que vaya a pasar con los territorios y de la forma como se vaya a dar la reincorporación normal a la vida civil de los desmovilizados, es donde hay que tener mucho cuidado y donde la implementación va a jugar un aspecto y el acompañamiento de la comunidad internacional va a jugar un aspecto muy importante. Yo le quiero preguntar al doctor Adolfo Maya sobre el tema de la financiación, porque volvemos a un punto que ya habíamos tratado, que es caro o que no es caro en este proceso de paz. Expliquemos qué está pasando. El partido de las FARC va a recibir un apoyo, según dice el texto, del 10% del fondo de financiación de los partidos existentes y que cumplan con el umbral y además el 5% más de ese mismo fondo para el tema de divulgación. Este fondo para este año es de un valor cercano a los 35.000 millones de pesos. Por lo tanto, estaríamos hablando entonces de que las FARC recibiría más o menos 5.250 millones de pesos al año hasta el 2026. Esta cifra resulta justa, resulta equitativa en relación con los demás partidos y ante el desconocimiento de los votos que vamos a saber si logra las FARC, como decía ahorita Diego, lograr que el país los acepte, que el país los acoja electoralmente. Sí, la cifra de golpe parecería ser mucha, pero si la hace y la leemos en un contexto mucho más amplio, nosotros podríamos estar pensando de que las FARC no han hecho política por la vía democrática. Las FARC han hecho política a través del uso irracional de la fuerza y de las armas. Entonces yo pienso que las FARC tienen que hacer también el cursillo, las FARC también tienen que hacer una preparación y una reeducación en términos del ejercicio político. Obviamente, si ellos ya se postulan como un partido, requieren de una financiación por parte del Estado en términos ecuánimes a otros partidos políticos existentes. Pero recordemos que esto es una decisión de carácter transitorio. No es una decisión de que eternamente el Estado va a financiar a las FARC como partido político. Son los costos de que hagan el tránsito de una insurgencia armada a un partido político legal. Y eso implica situaciones de muy distinto tipo, sobre todo por las calidades y las características del contexto nacional colombiano. Y es, por ejemplo, ¿cuáles son las garantías que hay para la oposición política en Colombia? Uno estaría hablando, ese punto del acuerdo, Diego, que es un desarrollo de una promesa hecha ya desde la Constitución del 91. Es decir, es que no es necesario que esté consagrado en el acuerdo con las FARC. Es un asunto que una democracia debe garantizar a este o aquel partido. Es garantías para que el ejercicio, para que el debate, para que la movilización de sus líderes lo puedan hacer bajo condiciones tranquilas de convocar, de tener la capacidad de seducir a los electores. Entonces, en ese sentido, de golpe parecería, Caterine, ser mucho esta cifra, pero en términos de lo que estaríamos logrando históricamente es que uno de los componentes del conflicto armado en Colombia, un conflicto político tan fuerte, tan severo, que se ha convertido en una tragedia para el país, uno podría decir que hay unos beneficios en términos contables
supremamente baratos. Yo no quiero desestimar la cifra. Pero es el costo de la democracia. Claro, es para que hagan el tránsito, porque eso es una negociación. Diego lo planteaba ahora, es que las FARC no son una guerrilla vencida. El Estado no logró vencer a la guerrilla. Muy bien. Y la guerrilla está pasando una factura en términos de poder participar en el escenario político bajo unas condiciones de garantías para la oposición. Por supuesto, que no se pierdan en el tiempo. Lo de la seguridad democrática o del Plan Colombia con Pastrana, la guerrilla no estuviera sentada como está hoy. Pero volvemos al mismo tema de los costos. Claro que da mucha, digamos, molestia ver esa cantidad de plata cuando uno ha visto una serie de movimientos políticos en el país de base, en municipios que no han podido salir adelante porque no han tenido financiación. Y que además bajo estas condiciones van a perder también algunas curules. Pero volvemos al otro lado, también Caterine y Adolfo, ¿cuánto vale poner en funcionamiento un avión fantasma o un misil de esos para seguir en el tema de la guerra? Muy bien, pues los invito también a que continuemos en este especial de Teleantioquia Noticias con Tatiana Balbín, quien estuvo recorriendo las calles de la ciudad de Medellín consultando acerca de este punto, la participación política, el punto 2 del acuerdo logrado en La Habana. Estoy de acuerdo con que se hagan una participación en política igual que los otros políticos. Elección popular, que el pueblo los elija, pero no con armas. Estoy de acuerdo con que la guerrilla de las FARC pueda participar en política. Los preferimos en el Parlamento haciendo política que en el monte echando bala o matando colombianos. Pues la verdad me parece un descaro total. No es posible que grupos armados hagan parte del gobierno y manejen estados o manejen situaciones gubernamentales del país. Me parece un acto de irresponsabilidad y no estoy de acuerdo con ese proceso. Yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad en la vida, ¿cierto? Pero hay delitos o actos que yo creo que primero se deben pagar y luego entrar pues como a ser parte nuevamente del civil. Así sería la composición del nuevo Congreso de la República en el año 2018, donde las FARC contarán con un mínimo de 10 curules en ambas cámaras. El Congreso de la República cuenta con 268 miembros entre senadores y representantes. En el próximo periodo, que empieza en 2018, tendrá 26 nuevas curules producto de los acuerdos de paz y la reforma de equilibrio de poderes. En la Constitución de 1991 se establecieron 102 escaños para el Senado y 166 para la Cámara. Estos últimos se dividen entre los 32 departamentos de acuerdo al número de sus habitantes. De los nuevos escaños, con la aplicación del acuerdo de paz se garantizarán 10 a las FARC en caso de que no alcancen el umbral en las elecciones para 2018-2022. 16 fueron las curules designadas para la Cámara de Representantes y corresponden a circunscripciones transitorias especiales de paz en las zonas afectadas por el conflicto. Por el equilibrio de poderes se entregaron 2 curules para la población afrocolombiana, 1 para los indígenas y 2 para los colombianos en el exterior. La lista a la presidencia de la República que ocupa el segundo lugar en las elecciones tendrá derecho a 2 curules. Y continuamos en este especial de Teleantioquia Noticias analizando el punto 2 de los acuerdos logrados en La Habana entre el gobierno y las FARC, participación política y oposición, y con el objetivo de integrar zonas afectadas por el conflicto, por la escasa presencia institucional y una mayor representación política en el gobierno de esos sectores de la población, pues el gobierno también ha asegurado que va a garantizar en estas zonas 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección de igual número de representantes en la Cámara por 2 periodos electorales. Las campañas, como ya lo hemos explicado, contarán con financiación especial, acceso a los medios regionales, que no lo habíamos mencionado, eso sí, y también la vigilancia que debe realizarse para ofrecer garantías electorales. Expliquémosle a nuestros televidentes cómo, si bien este punto vuelve a eliminar una de las llamadas causas objetivas del conflicto para que grupos y movimientos afines a la guerrilla puedan aspirar a estas curules y las FARC puedan consolidarse como una fuerza en el Congreso, cómo lograr ese equilibrio democrático que no saque a otras fuerzas pequeñas también de los procesos que han venido gestando durante muchísimos años en el país, doctor Diego. Digamos que políticamente las fuerzas más pequeñas, especialmente del polo democrático, el Partido de la Alianza Verde y un poco la ASI, han sido muy favorables y han tenido una posición muy favorable frente al proceso de paz.
llegará entonces la negociación alrededor, negociación política por supuesto, de esos enlaces con que ellos tengan también en el Congreso, de cómo va a ser ese acompañamiento y esa acogida, especialmente Caterina y Adolfo y televidentes, con las 6 vocerías que van a arrancar entre el 2017 y 2018. Porque si bien las 10 curules van a estar para los próximos 8 años, desde el 2018, pues ahora va a haber toda esa especie como de recibimiento inicial para que las FARC puedan irse acoplando. Y también ir viendo en el territorio, alrededor de lo que acabas de mencionar, cómo va a hacer ese acompañamiento. Porque acá hemos hablado netamente de Senado y Cámara, pero también la disputa política y regional se va a dar alrededor de alcaldes, de consejo, de diputados. ¿Quiénes van a ser las figuras que van a representar eso de las FARC? ¿Cómo se van a hacer esa composición dentro del Congreso? ¿Cuáles son los temas que van a liderar más allá de los que quedaron dentro del acuerdo de negociación? ¿Cómo va a ser la relación con las otras fuerzas políticas? ¿Cómo se va a explicar el estatuto de oposición? ¿Cuál va a ser el papel de líderes opositores, no solamente del Centro Democrático, sino muy seguramente la figura más representativa que tendrá ahora Alejandro Ordóñez, entre otros? Pues eso es lo que entraremos a ver durante estos próximos meses, después de que pase el plebiscito, después de que pasen los 6 meses de dejación de armas y de que las FARC haga pues todo el proceso inicial que estableció con el gobierno, y ya cuando, después de esos 6 meses prácticamente, vamos a estar metidos o concentrados en todo lo que va a ser la precampaña electoral para el Senado, Cámara en marzo y para las presidenciales en mayo del 2018. Doctor Adolfo, dentro de todo lo que se ha especulado alrededor de la desinformación que indiscutiblemente ha existido frente a los acuerdos de paz, también se ha hablado de que las personas que han participado en crímenes de lesa humanidad podrían aspirar al Congreso de la República, situación que por supuesto genera indignación en el país. ¿Esto es cierto o es producto de la desinformación? Sí, realmente el marco general o la Ley General de Paz del 2014 proscribe, es decir, prohíbe que hagan y sean elegibles actores armados que estén comprometidos en delitos de lesa humanidad. Es decir, no es verdad que un miembro de las FARC que haya estado comprometido en acciones degradantes de la condición humana, masacres, torturas, desapariciones, envenenamiento o uso indiscriminado de armas, esté libre o exonerado de responsabilidad penal o de responsabilidad jurídica. No, ellos van a tener que pagar cárcel, pero después de que estén sometidos a un tribunal de justicia en donde la verdad, la reparación es fundamental por parte de los miembros de la FARC que participen o que sean convocados a este tribunal. Es este tribunal el que les decide cuánta cárcel deben pagar. Se habla de 8 años máximo para ello y un número de años, 4 como mínimo, para hacerlo. Muy bien, pues a nuestros analistas invitados en el día de hoy, el doctor Diego Corrales Jiménez y también al doctor Adolfo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de análisis, y a todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen con nuestra programación y dentro de 8 días la cita para analizar el punto 3 de los acuerdos. Feliz noche.